Lo hacemos en texto y ¿Ya? esta coyuntura pues vamos a iniciarlo con usted, precisamente con usted empezamos en el formato de Zoom. Será transmitido tanto en nuestras redes sociales como en nuestra plataforma www.decreatinews.info en las siguientes horas. Excelente. Porque estamos trabajando también con las ruedas de prensa que día a día nos convoca el Ministerio del Gobierno como el COE Nacional. Entonces, pues tenemos para los medios de comunicación ventajosamente mucha actividad de manera negativa que sea sobre esta coyuntura que todos esperamos que pase. Excelente. A las órdenes aquí Los para pocos poder aportar. minutos, mi estimado viceministro, nos ha permitido probar sonido e imagen, ¿no es cierto? Sí, sí, yo los veo muy bien. Vale, perfecto. Bien, vamos a empezar. Soy Fabián Paredes Vanegas, a nombre de TCN, Periodismo Digital. Empezamos esta jornada de esta serie de entrevistas. Mañana también tendremos una conversación con una autoridad local y la siguiente semana pues tendremos otras conversaciones con los protagonistas, las autoridades del sector público y privado sobre la coyuntura nacional alrededor de la emergencia sanitaria. Hoy, cuando son las 9:01 de este día viernes 17 de abril, tengo la grata satisfacción de contar con el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Vamos a conversar, mi estimado viceministro, alrededor de 3 grandes bloques. Primero, el tema del sector, el plan de turismo que está planteado para el 2000 hasta el 2030, qué variaciones tiene, qué efectos sufre este plan con la coyuntura de la emergencia sanitaria. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia. Como usted lo menciona, hemos estado trabajando no solamente en un plan desde el año anterior a finales del año 2019, justamente en el mes de noviembre, hicimos la presentación de lo que fue el Plan Nacional de Turismo 2030, un plan nacional que fue el resultado de un proceso colectivo de construcción en la que participaron varios sectores, en la que participaron varios especialistas. Y básicamente, ¿por qué empiezo desde ahí? Porque a partir de eso logramos identificar, ¿no es cierto?, una gran visión de hacia dónde poder posicionar al Ecuador como un destino básicamente sostenible, como un destino inclusivo, como un destino accesible y como un destino sostenible hasta el año 2030. Esta visión, sin duda, es una visión que la hemos venido compartiendo y a partir justamente de este gran Plan Nacional de Turismo, también estábamos haciendo un trabajo importante dentro de la estructura del ministerio, el alineamiento de esa estructura para que también vaya respondiendo a esta gran visión de lo que es el Plan Nacional de Turismo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado justamente en este año 2020 es que estamos atravesando una emergencia que es de conocimiento de todos, la emergencia del COVID-19, en la cual básicamente el sector turístico al momento se encuentra paralizado. Su pregunta específica era ¿qué ha pasado con este plan? ¿Qué va a pasar con este plan? De hecho, yo creo que es importante mencionar que esta emergencia, esta coyuntura, nos lleva justamente a replantearnos algunas acciones, a replantearnos algunas estrategias. De hecho, algo que mencionamos con mucha fuerza es que es importante repensar el desarrollo de la actividad turística después de esta emergencia, reinventarnos, ¿no es cierto?, desde los diferentes ángulos de la actividad, desde el lado empresarial, desde el lado público, desde la definición de política pública, desde los emprendedores. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo creo que este tipo de emergencia sí nos genera ciertos elementos para poder ir ajustando el Plan Nacional de Turismo. Estamos conscientes de que hay estrategias que deben irse afinando, hay acciones que deben irse mejorando y sobre todo cuando consideramos que muchas
muchas tendencias de consumo, muchas tendencias de comportamiento del consumidor van a ser ajustadas. Ahí le pongo sobre la mesa solamente algunos elementos que me parecen importantes. Por ejemplo, nosotros siempre en el tema turístico hemos considerado el tema de la estacionalidad. ¿En función de qué? En función de las estaciones, ¿no es cierto? El verano, el invierno. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que posiblemente nos enfrentemos ya no a una estacionalidad climática, sino que nos enfrentemos a una estacionalidad por las cuarentenas que nos vaya a traer, obviamente, este virus. Hay estudios en los cuales se menciona que posiblemente salgamos de una cuarentena, ¿no es cierto?, recuperemos una especie de normalidad, pero posiblemente después volvamos y regresemos otra vez a otra cuarentena. Entonces, eso nos hace replantear muchas cosas y nos va a hacer replantear no solamente las acciones que hemos identificado dentro de este Plan Nacional de Turismo, sino que sobre todo nos hace replantear una agenda de trabajo. A partir de esta emergencia hemos generado 5 mesas de trabajo con el sector privado, con la academia, con los gobiernos descentralizados, y a partir de esas 5 mesas de trabajo hemos identificado varios insumos que hoy por hoy forman parte de un segundo instrumento. Este instrumento es la agenda de reactivación y de recuperación del sector turístico. Es lo que te podría mencionar en específico a la pregunta que me hiciste. Perfecto. Antes de llegar a la propuesta, al trabajo que está realizando el MINTUR con sus autoridades respecto del presente y ese enfoque hacia el futuro, quisiera tocar unos 2 temas previos al tema de la emergencia, ¿no es cierto? Si es que nos puede contar cuál es el impacto, ustedes tienen cifras respecto del turismo, tanto en recursos como en turistas movilizados, por ejemplo, Carnaval 2019, lo que sucedió con el 2020, de las cifras que sucedieron con el último feriado, por ejemplo, de Semana Santa. ¿Cuál es la afectación comparado a breves rasgos con el periodo 2019? Para que un poco nuestros lectores tengan y se den cuenta del impacto y la situación que está sufriendo el sector del turismo. Sí, con todo gusto. Yo creo que este es un tema bastante importante que tiene que ver básicamente con la primera parte de toda la construcción de esta agenda, que ha sido la cuantificación. De hecho, hemos trabajado en todo un ejercicio de cuantificación a partir del cual lo que buscábamos es conocer el impacto que ha tenido la actividad turística justamente con esta emergencia. En este elemento justamente de cuantificación, a través de varios estudios que se hizo con la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio y con la participación también de varios actores que nos permitieron validar, justamente se llegó a un corte a fines de marzo de que las afectaciones y las pérdidas, ¿no es cierto?, en el sector turístico sobrepasaban los 418 millones de dólares en facturación. Yo creo que ese es un punto de partida bastante importante, y cuando hablamos de estos 418 millones de dólares, creo que tenemos que entender la actividad turística desde varias dinámicas. Una dinámica es la dinámica del turismo receptor, es decir, de la llegada de turistas extranjeros, ¿no es cierto?, la generación de divisas, que ha sido afectada, los vuelos han sido cancelados, pero por otro lado también es la dinámica que usted menciona, la dinámica del turismo interno. Esa dinámica del turismo interno también se ha habido obstaculizada. De hecho, como ministerio, el 6 de febrero, antes de esta emergencia, hicimos el lanzamiento de un programa que se llamaba Viaja a Ecuador, y de hecho es un programa que sigue vigente, pero tuvo que ser alterado. Este programa Viaja a Ecuador es un programa que estaba destinado a mover el turismo interno. Pero el mover el turismo interno, ¿desde qué perspectiva? ¿Cómo hacemos turismo interno en feriados? ¿Cómo hacemos turismo interno en fines de semana? 52 fines de semana que tiene el año. Y por otro lado, ¿cómo hacemos también turismo interno en temporadas? Porque hay la temporada de ballenas, la temporada de la costa, etc. Entonces, cuando veíamos esto, realmente hacíamos una cuantificación. ¿Cuánto genera, por ejemplo, el turismo interno en movimiento, distribución de dinero al año? Son cerca de 500 millones de dólares lo que genera el turismo interno. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver ejemplos, por ejemplo, de pérdidas que usted me indicaba, recientemente pasamos un feriado que es el feriado de Semana Santa, que es un feriado que no fue igual a los años anteriores. Solamente un feriado de Semana Santa, por ejemplo, el año anterior, el feriado de Semana Santa generó 42 millones de dólares en distribución de dinero, ¿no? El efecto importante del turismo interno es que distribuye el dinero de una ciudad a otra.
Eso también genera una dinamización importante. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado en este año? En este año no se pudo generar esa dinamización, entonces tenemos también una afectación de esos 42 millones de dólares. Entonces, con esto, lo que yo quiero contextualizar es la importancia que tiene para nosotros también tener claridad sobre las cifras, sobre la cuantificación y sobre todo la importancia que tiene el turismo, no solo desde la perspectiva del ocio y de la recreación, sino la importancia económica que tiene el turismo como actividad económica importante para el país. De hecho, somos el tercer generador de divisas no petroleras para el Ecuador. Entonces, a mí me parece que eso es sumamente importante, porque cuando analizamos ese contexto de cuantificación, cuando vemos esos ejemplos de pérdidas que estamos teniendo, podemos dimensionar la importancia que tiene la actividad turística, una importancia que está dada en cerca de 2.200 millones de dólares de generación de divisas al año. Eso es lo que genera el turismo a nivel de divisas en el año. 500 millones de dólares en lo que es la distribución de riqueza en lo que es el turismo interno y cerca de 1.000 millones de dólares en lo que es el turismo emisivo, que también existe. Entonces, como vemos, el turismo como tal es una actividad que realmente mueve más de 3.000 millones de dólares y es generadora de muchas fuentes de empleo. Perfecto. Vamos un poco al tema ya coyuntural respecto, teniendo ese costo para todo el sector del turismo y para todos quienes estamos pendientes de la marcha de este sector, eh, no deja de ser impactante, además de toda la tragedia sanitaria que se encuentra alrededor de nuestro país. ¿Cómo usted considera, eh, viceministro, qué tipos de afectación? Porque aquí se involucran también otros elementos. Se habla de que ya nada va a ser igual, se habla de que el tema de la emergencia sanitaria tendrá un gran efecto de carácter cultural. El turismo, usted le ve desde su perspectiva como conocedor, como técnico, como autoridad, tendrá un cambio de fondo en el futuro, es decir, en los temas de hacer turismo, la visión, los atractivos, o habrá cambios fundamentales en esa concepción que teníamos como turismo, por un lado. Sí, muy buena la pregunta. De hecho, ya estamos trabajando en lo que va a ser el día después, ese día después a cuando la actividad realmente vaya a recuperarse. Pero en ese sentido, estamos seguros de que muchos procesos van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? Porque básicamente también los hábitos de consumo también van a modificarse. Entonces, dentro de esa perspectiva, dos ejemplos concretos. Por ejemplo, un elemento importante hoy por hoy para que el turismo siga existiendo, para que el turismo se siga desarrollando, para que las actividades que están vinculadas al turismo se sigan movilizando, es la generación de confianza. Si no somos capaces de generar confianza, usted, yo, no vamos a querer ir a un restaurante, por ejemplo. Si no se genera confianza, no vamos a querer subirnos a un avión, no vamos a querer entrar a la recepción de un hotel. Entonces, esa generación de confianza viene dado de varios elementos, de varios instrumentos. Un elemento en el que estamos trabajando hoy por hoy como ministerio es en el establecimiento de protocolos de bioseguridad. Protocolos de bioseguridad por actividad. ¿A qué me refiero? Pero son protocolos ya no solamente pensados en la emergencia actual, sino protocolos pensados justamente en el día después, en cuando ya estemos en la normalidad. ¿Por qué? Porque esos protocolos le van a dar confianza al consumidor para poder ir. Entonces estamos trabajando justamente en lo que van a ser protocolos de bioseguridad por actividad. Un protocolo de bioseguridad de restaurantes, un protocolo de bioseguridad de alojamientos, un protocolo de bioseguridad de transportes, etc. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque ahí empezamos a ver ya desde la lógica médica de salud, que es justamente la que tenemos que ir respetando para que esta emergencia obviamente se controle, que hay muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, el tema del aforo. El tema del aforo va a modificarse en los restaurantes. Ya no va a ser posible tener, ¿no es cierto?, 50 personas con las mesas llenas como antes lo teníamos, sino que posiblemente ese aforo va a tener que modificarse porque hoy por hoy, ¿no es cierto?, las reglas del juego después de esta emergencia requieren que hayan ciertos espacios distintos, espacios en los cuales yo ya no puedo estar a 20 centímetros de distancia de una persona, sino posiblemente voy a requerir una distancia mucho mayor. Por otro lado, protocolos de bioseguridad para, por ejemplo, el pago. O sea, hoy por hoy va a haber mucha desconfianza, ¿no es cierto?, en lo que es un pago en efectivo. ¿Por qué? Porque el pago en efectivo puede ser un transmisor, ¿no es cierto?, del virus. Entonces, obviamente, esto nos va a llevar también a que haya un fortalecimiento de todo lo que son los botones digitales o los pagos digitales. Y eso nos lleva también a otro ajuste que puede ser una evolución importante del sector,
que es la digitalización de las diferentes actividades. Yo creo que ese también va a ser un tema importante. Hemos visto en la emergencia cómo algunas actividades han fortalecido el canal del delivery, que es básicamente la entrega a domicilio. Algunos que, por ejemplo, no eran fuertes en la entrega a domicilio, ahora han tenido que volverse fuertes en la entrega a domicilio. Entonces, ese es un cambio que yo creo que la emergencia nos ha traído para que lo veamos, pero que sin duda va a ser mucho más fuerte más adelante. De hecho, si vamos a reducir el aforo y vamos a tener menos personas en restaurantes, posiblemente el fuerte del ingreso va a estar en el delivery o en la entrega a domicilio de los restaurantes. Entonces, eso requiere otra logística, eso requiere otra organización. Y por otro lado, también yo creo que tenemos que tomar en cuenta cómo los destinos tienen que empezarse a preparar, ya no solamente con protocolos de bioseguridad desde cada una de las actividades, sino con protocolos de bioseguridad a nivel del destino. Ayer hablaba en una entrevista, por ejemplo, de la necesidad de tener de protocolos de zonificación. Justamente estaba hablando con algunas personas que están en la provincia de Santa Elena, que justamente la motivación es sol y playa, por ejemplo, pero cuando usted llega, por ejemplo, a un feriado, muchas veces el sol y playa es saturado de gente. Esa saturación ya no la vamos a poder volver a ver, pero para que siga existiendo esa dinámica turística, sí tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, en protocolos de zonificación, en protocolos de ordenamiento territorial, en la cual posiblemente identifiquemos, ¿no es cierto?, espacios en los cuales se pueda dar mayor oxígeno para que la gente no esté aglutinada. Pero por otro lado, también es importante ver algunas tendencias que van a influir en el consumo, como por ejemplo, yo ya les mencionaba el tema de la concentración social. 6 de cada 10 personas van a evitar lugares públicos, eso es sumamente importante. Va a haber actividades que se ven afectadas por esto, va a haber actividades que van a tener que reinventarse, como va a haber otras que son ganadoras. Esto posiblemente lleva a que el turismo de naturaleza, las excursiones, sean uno de los ganadores de esto, porque realmente estos son sitios que no tienen grandes concentraciones sociales. Pero por otro lado, vemos que la entrega a domicilio va a ser una tendencia sumamente fuerte. 1 de cada 3 personas dejarán de ir a tiendas, restaurantes, supermercados. Esto nos lleva a fortalecer ese canal del delivery en algunas actividades del turismo. Por otro lado, vemos que también esto nos va a traer la generación de un fuerte sentimiento nacionalista, una preferencia de productos nacionales. Entonces ahí vemos que el turismo interno puede tener mucha fuerza en ese día después. Entonces ahorita estamos viendo que hay muchas personas en cuarentena, en aislamiento, que ya quieren salir a un parque, ya quieren pasear. Entonces en ese sentido, si somos capaces de tomar las medidas de seguridad necesarias a nivel de servicios, a nivel de destinos, yo creo que esta necesidad psicológica, emocional de poder salir, se va a poder dar, pero con un fuerte sentimiento nacionalista y sobre todo con una preferencia de productos nacionales. Por otro lado, también va a haber una preferencia de marcas con propósito social. Yo creo que esta cuarentena ha generado mucha reflexión en el consumidor y esa reflexión nos va a llevar a que haya una mayor tendencia por responsabilidad social, por marcas con propósito social y por la responsabilidad ambiental, la responsabilidad por el planeta. Y finalmente, creo que un aspecto importante en cuanto a las nuevas tendencias tiene que ver con el acceso a información. Vamos a enfrentarnos a una sociedad mucho más informada. Entonces, si vamos a tener una sociedad más informada, yo creo que ahí la clave del sector turístico es generar contenido. Si somos capaces de generar contenido, yo creo que eso puede convertirse en un aliado importante para que podamos tener acceso a la toma de decisiones de viaje. Perfecto. La convocatoria precisamente a las autoridades del Ministerio de Turismo, desde nosotros como medio de comunicación, era precisamente debatir este tema en el condumio de esta conversación. Este nuevo tipo, esta nueva concepción del turismo, porque muchas personas, muchos operadores, incluso gente del sector que conocemos, plantean pues cuándo se acabará y regresemos a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted nos acaba de indicar es bastante, nos da una señal precisamente para dónde va ese nuevo turismo y esas nuevas prácticas, esas nuevas modalidades. Ahora sí quisiera que el señor viceministro nos cuente un poco el equipo ejecutivo desde la Secretaría de Estado, qué plantean como reactivación. ¿Cuáles son esas conversaciones, esos diálogos, esa planificación que existe con las cámaras locales, con las cámaras nacionales, con los operadores, con otros sectores? Se está trabajando en sostener lo que se pueda, en organizarse y generar lo que usted señala, un día después
en colectivo, para que no estemos pues cada quien por su lado. ¿Qué es lo que están planteando desde el MINTUR? Esta pregunta la pueden marcar en las tres fases que hemos visto que es necesario atenderlas. Por un lado, obviamente la fase de emergencia, que es la que estamos enfrentándonos en este momento. La siguiente fase es una fase de reactivación y más adelante una fase de recuperación. O sea, dentro de eso, sin duda, hemos trabajado en algunas acciones. En la fase de emergencia, el desafío más importante es poder entender cuál ha sido la problemática del sector. La problemática del sector ha sido la pérdida de liquidez. Esta pérdida de liquidez se ha dado por la falta de ingresos. Obviamente, hoy tenemos un sector con cero ingresos. Sin embargo, eso no ha quitado las obligaciones que tienen que cumplir. Obligaciones tributarias, obligaciones financieras, obligaciones laborales. Entonces, en esas acciones de emergencia, en ese momento de emergencia, hemos generado acciones muy importantes para que también se pueda generar oxígeno en el sector. Por un lado, se ha generado el diferimiento en el pago de tributos, un diferimiento que creo que es importante para que se pueda dar oxígeno justamente en esa búsqueda de liquidez. Por otro lado, también se ha generado todo un diferimiento en el pago de créditos a nivel de la banca pública, a través de una junta, a través de la resolución de la Junta Monetaria, y esto también ha habilitado la generación de algunas líneas de financiamiento para atender esta etapa. Por otro lado, también es importante hablar de que uno de los desafíos más importantes es el desafío laboral, ya que las obligaciones más importantes que tiene, ¿no es cierto?, la empresa para esa liquidez son los pagos de salarios, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, estamos articulando con el Ministerio de Trabajo algunas acciones, pero uno de los temas importantes fue la emisión del Acuerdo Ministerial 080, donde justamente se genera una suspensión laboral emergente en la cual ya se permite que tanto el empleado como el empleador, previo acuerdo, ¿no es cierto?, puedan definir montos de pago y puedan definir también fechas de pago. Eso en la fase justamente de emergencia. Ahora, en las fases de reactivación y en las fases de recuperación, ¿qué es lo que estamos pensando? Bueno, estamos pensando que primeramente es sumamente necesario poder primero incentivar todos los temas relacionados a emprendimiento, a innovación y a competitividad. ¿Por qué el emprendimiento? Porque en la fase de reactivación tenemos que repensar los modelos de negocio. Y repensar los modelos de negocio necesitamos justamente aplicar muchas técnicas de emprendimiento para que los hoteles, los restaurantes que tal vez van a tener que atender a un nuevo consumidor tengan claridad de cómo hacerlo. Entonces estamos trabajando mucho con programas de emprendimiento. El Ministerio de Turismo va a sacar una convocatoria que se llama Emprende Turismo 2020, en la cual vamos a dar también asistencia técnica y vamos a dar canalización a líneas de financiamiento. Por otro lado, también estamos trabajando fuerte en temas de capacitación. De hecho, tenemos habilitado ahorita toda una ventanilla única en la página web del Ministerio, donde se están ofreciendo varios cursos de capacitación virtual. ¿Para qué? Para la generación de capacidades del sector turístico. Un tema importante dentro de la capacitación en la fase de reactivación va a ser la capacitación en los protocolos de bioseguridad que les mencionaba. Esos protocolos de bioseguridad van a ser parte importante para la toma de decisiones de un turista. Y por otro lado, también se está trabajando en temas de certificación con el sector privado y con los gremios, porque no solamente va a ser necesario hoy por hoy que existan capacitaciones en protocolos de bioseguridad, sino que incluso ya existan certificaciones para que eso ya no solamente dé seguridad al cliente, sino que también le pueda dar mucha confianza en poder llegar. Otro elemento que también lo estamos manejando con fuerza es el tema del financiamiento y el acceso a financiamiento en articulación con la banca pública, y también tenemos muy buenas respuestas de la banca privada. ¿En qué sentido? En que estamos generando todo un botón en línea para el acceso a financiamiento, desde el cual queremos que ese financiamiento sea atendido en tres fases. Uno, en emergencia a través de líneas de financiamiento de capital de trabajo. La Corporación Financiera Nacional ha generado $50 millones para un programa que se llama PYME Express, que está destinado a líneas de financiamiento justamente para pequeñas y medianas empresas. Pero por otro lado, líneas de financiamiento en la siguiente fase, líneas de financiamiento en la reactivación y líneas de financiamiento en la recuperación. También estamos trabajando, ¿no es cierto?, muchísimo en temas de competitividad y de conectividad. ¿Por qué en temas de competitividad? Porque esta emergencia también nos ha llevado a que el dólar esté revalorizado. Esa revalorización ha hecho que las monedas de los países vecinos obviamente se vuelvan mucho más económicas, y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que estamos perdiendo competitividad. Entonces,
Entonces, estamos muy conscientes de que es importante generar acciones para la búsqueda de competitividad del sector. Dentro de eso, estamos trabajando muchísimo en la implementación de de los nuevos diferenciadores de competitividad. Entonces, tenemos que trabajar mucho ahí. El sector turístico privado está trabajando en todo un proyecto que es la implementación del clúster de competitividad del sector turístico, porque el objetivo justamente es que le veamos al turismo ya no solamente como ocio, no solamente como recreación, no solamente como sostenibilidad, sino sobre todo como un sector que toma en cuenta los parámetros de competitividad. Y por otro lado, en esta fase también de reactivación, sumamente importante empezar a recuperar la conectividad. Ustedes saben que la conectividad es una de las bases más importantes para el desarrollo del turismo. Me refiero a la conectividad aérea, a la conectividad terrestre, conectividad marítima. La conectividad aérea se ha caído y se ha caído básicamente por esta emergencia. Los últimos 20 meses fueron 20 meses de mucho trabajo del Ministerio de Turismo en poder generar una conectividad que antes no existía. Nuevas líneas aéreas habían llegado, nuevas rutas, nuevas frecuencias, teníamos vuelos directos a París, vuelos directos a Canadá, nuevas rutas a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Tenemos que volver a retomar eso con más fuerza. La conectividad es un aliado directo del desarrollo del turismo y alguna vez hacíamos justamente un estudio. ¿Cuánto genera económicamente una nueva ruta que viene desde un destino priorizado como Estados Unidos? El impacto es de que una ruta nueva al año genera 55 millones de dólares de impacto económico en el país. Entonces ahí vemos la importancia de multiplicar esas rutas, multiplicar esas frecuencias. Estos como elementos importantes dentro de la reactivación. Pero luego también vamos a ver el tema de la recuperación desde una perspectiva un poco más amplia en la que queremos fortalecer todo lo que es la implementación de productos turísticos. Ahí tenemos un programa importante que el Mintur lo está impulsando con el BEDE, el Banco del Estado, en el cual existen 30 millones de dólares, de los cuales 10 millones son no reembolsables para la implementación de productos turísticos. Entonces ahí tenemos la oportunidad de que 100 municipios se beneficien de la implementación de 100 productos turísticos y esto es sumamente importante porque esto nos ayuda a fortalecer la gestión turística local, para fortalecer la territorialización y para fortalecer la gestión de destinos. Y por otro lado, también estamos trabajando con mucha fuerza en la promoción turística. El tema de la promoción también tiene sus momentos. ¿Y por qué tiene sus momentos? Porque hoy por hoy se han caído todas las ferias turísticas del mundo. O sea, las ferias turísticas del mundo en este momento no están vigentes. Las ferias recientemente en noviembre van a volver a aparecer. Pero el rol de la promoción es sumamente importante porque en la fase de emergencia, el rol de la promoción ha sido básicamente la sensibilización y la concientización de que nos quedemos en casa. En la fase de reactivación, el rol de la promoción es generar confianza. Entonces, esa promoción va a estar vinculada hacia cómo somos capaces de generar confianza en el sector. Y en la recuperación, el rol de la promoción básicamente es el posicionamiento de la imagen turística del país. Entonces, esos son los ejes en los que estamos trabajando a nivel de la agenda de recuperación y de reactivación. Perfecto, señor viceministro. Mi estimado viceministro, ahora vamos un poquito, cuéntenos casa adentro, ¿cuál es la situación de la señora ministra de Turismo? ¿Qué actividades está cumpliendo? Usted se está comunicando con nosotros desde el edificio de la institución, desde su domicilio. ¿Ha habido o nos puede conversar cuál es ese proceso de reestructuración administrativa? ¿Ha habido casos tal vez dentro del funcionarios que han dado positivo para COVID, de funcionarios del ministerio? Un poquito cuéntenos esos detalles, viceministro. No, bueno, gracias. Casa adentro, creo que una de las decisiones iniciales después de la emergencia es que los diferentes funcionarios nos pudimos acoger al tema del teletrabajo. De hecho, estamos ahorita justamente haciendo esta videoconferencia desde las casas, pero eso no quiere decir que hemos dejado de trabajar. Al contrario, un tema importante es que de los 124 servicios que tiene el ministerio, 116 servicios están automatizados y digitalizados. Entonces, le hemos dado mucha fuerza a la ventanilla única de atención y realmente el trabajo en línea ha sido muy fuerte. De hecho, muchos hemos conversado que el trabajo del teletrabajo está mucho más
mucho más fuerte que el trabajo normal, porque no hay límites, no hay tiempo. O sea, realmente termino esto y ya tengo otra videoconferencia y realmente a veces no tenemos ni espacios justamente para poder preparar alimentos o para poder incluso descansar. Entonces, esa ha sido una dinámica en la que estamos todos inmersos. La ministra está atendiendo mucho el frente del COE, del Comité de Operaciones Especiales. El COE se reúne todos los días para tomar decisiones. También la ministra está liderando todo el proceso de articulación de la llegada de vuelos humanitarios en conjunto con el canciller, con la Cancillería. Este también es un tema que nos ha aparecido en esta emergencia, el retorno de ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Entonces ahí tenemos un rol importante que es básicamente la articulación que estamos haciendo como ministerio para que se habiliten plazas de alojamiento para que puedan justamente recibir a estos pasajeros y también para ir a recibir a estos pasajeros justamente en el aeropuerto y coordinar con las diferentes instituciones que estamos trabajando en esto. Aparte de esto, también la ministra está liderando justamente el desarrollo de esta agenda que les he mencionado. Hemos tenido varias reuniones con representantes gremiales a través de videoconferencia en las cuales hemos expuesto estas líneas y básicamente hemos tenido también su retroalimentación. Entonces, básicamente esa es la dinámica en la que estamos trabajando, esperando ver qué pasa con la emergencia en sí y ver cómo esto ya empieza otra vez a retomar la normalidad. Perfecto, señor viceministro, vamos terminando. Finalmente, esa relación con los medios de comunicación, con los medios digitales, ¿cuál es la perspectiva, esos canales de diálogos sobre la necesidad también de puntualizar el tema de periodismo turístico y la relación que podamos tener los medios con el Mintur? ¿Qué podría decirnos alrededor de aquello? Para nosotros los medios de comunicación son un aliado estratégico y son un aliado estratégico desde dos perspectivas, desde la perspectiva del acceso a información y desde la perspectiva también de la promoción. De hecho, para nosotros ha sido sumamente importante poder contar con los medios de comunicación digital en este momento para que podamos también socializar lo que estamos haciendo. Pero por otro lado, desde la perspectiva ya técnica turística, el sector de comunicación digital, los periodistas son aliados importantes, especialmente para poder también presentar lo que están haciendo los destinos. De hecho, en turismo se trabaja mucho con lo que son los viajes de prensa y los viajes de familiarización. Los viajes de prensa, por ejemplo, son recorridos que se los organiza con periodistas especializados. ¿Para qué? Para que puedan difundir ciertos destinos, para que puedan difundir nuevos atractivos. Entonces, para nosotros ha sido muy importante porque lo hemos trabajado tanto en la dinámica nacional como en la dinámica internacional. Eso nos ha generado un impacto fuerte porque hay veces que han venido, por ejemplo, 10 periodistas internacionales de medios muy reconocidos, National Geographic, y de esos 10 periodistas que vienen a recorrer el país en una semana, 5 o 6 publican una nota potente del Ecuador. Entonces, para nosotros, obviamente, este ejercicio de mantenernos comunicados con los medios es estratégico desde la perspectiva del acceso a información y desde la perspectiva también de la promoción turística del destino. Perfecto, señor viceministro. Le queremos reiterar el agradecimiento. Con usted entramos pues en este nuevo formato de la entrevista audiovisual y estaremos en contacto. Vamos a transmitir algunas de las notas que hemos ido cubriendo en estos días, en estas jornadas, algunas de las actividades que cumple el Ministerio de Turismo. ¿Algún mensaje final, mi estimado viceministro Ricardo Zambrano? No, primero agradecerles por la invitación, indicarles a todos que sí, estamos en un momento de pausa, una pausa obligada, una pausa que creo que nos está llevando a repensar cuáles van a ser nuestras nuevas acciones de aquí en adelante como sector, como personas. Nada más decirles a los representantes del sector turístico que no perdamos la fe, que el sector turístico es un sector importante en la economía del país, es un sector importante en el desarrollo social del país y que tienen el apoyo del ministerio para poder salir adelante. Un fuerte abrazo. Perfecto, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Cuídese mucho. Saludos a la señora ministra. Muy buenos días.